Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a hablar de asbesto y relacionado con la prohibición que ya más de 60 países en el mundo han hecho a través de sus legislaciones sobre el uso del asbesto. Nos vamos a referir a 5 temas básicos. Vamos a ver las generalidades del asbesto, las propiedades y usos, los efectos negativos que tiene la salud de las personas, la prohibición como tal que se ha hecho a través de la legislación y la manipulación de residuos. Que si bien se ha hecho esa prohibición, ya no hay más uso de asbesto, pues siguen los procesos de desmantelamiento de muchas partes en diferentes fábricas que, digamos, ya tienen instalado ese asbesto. Entonces, el asbesto presenta algunas propiedades muy importantes por las cuales se ha utilizado en el mundo. Entonces tenemos propiedades térmicas, es decir, de resistencia al calor, a la fricción, tiene grandes propiedades mecánicas, químicas, ignífugas, no es conductor de la electricidad. Los antiguos alquimistas pensaban que el asbesto venía de los cabellos de míticas y tóxicas salamandras que eran resistentes al fuego. Por eso lo llamaron lana de salamandra. El asbesto químicamente es una fibra. Sabemos que químicamente podemos tener líquidos, sólidos, gases, vapores, humos. Y la fibra se caracteriza porque su longitud es 3 veces el diámetro. Puede ser 3 veces o más el diámetro. Eso es una fibra. Pero cuando vemos una fibra de asbesto, es decir, cuando tenemos una sustancia que tiene asbesto y podemos sacar una fibra y verla, pues ahí estamos viendo muchísimas fibras. Esa no es una fibra. La fibra es microscópica. Entonces está en el orden de 3 micras. Entonces hay que verlas al microscopio para que las podamos detectar. En 1906, en Londres, Inglaterra, se determina, digamos, la primera relación de fibrosis pulmonar con asbesto. Es a una señora de 33 años de edad que trabajaba en una fábrica textil. En 1935 se conoce el primer trabajo científico donde ya se relaciona el asbesto con las enfermedades o con la enfermedad pulmonar. Nosotros tenemos, digamos, dentro diferentes tipos de asbesto. Hay asbesto de serpentinas, los anfíboles, y ahí vamos a tener básicamente entonces el crisotilo, que se conoce más como asbesto blanco, la crocidolita como asbesto azul, la mosita como asbesto marrón, y tenemos también la antrofilita, actinolita y la tremolita. Todos estos asbestos son perjudiciales para la salud y todos esos asbestos presentan propiedades adecuadas para que los podamos utilizar en los diferentes escenarios de fábricas e industrias que los requieren. Acá vemos un caso del asbesto y la resistencia que este tiene a la fricción y al calor. Entonces aquí estamos viendo simplemente un disco, ¿sí? Es decir, y acá tenemos la pastilla de asbesto. ¿Sí? Esa pastilla tiene diferentes componentes, pero dentro de esos componentes tiene asbesto. Entonces esto es el freno de un carro.
Entonces aquí en esta parte donde está el disco, aquí donde vemos los orificios, ahí iría montada la llanta, ¿sí? Y las pastillas van acá, digamos, están sujetas a este dispositivo, a esta pinza. Esa pinza tiene las pastillas y esas pastillas entonces están a los lados del disco, como vemos en la parte inferior de la imagen. Entonces aquí ya estaría montada la pinza con la pastilla sobre el disco, pero no está en contacto con el disco. Entonces, para permitir el movimiento libre de la llanta. Cuando se frena, entonces las pastillas aprisionan el disco y hacen que éste frene la llanta, pues frena el mecanismo. Acá tenemos algo similar, también es un freno, también es utilizado en embragues. Acá se ha utilizado en un freno y lo vemos aquí, aquí estaría la banda, este sería un freno no de disco sino de bandas. Entonces aquí está la banda, aquí debajo hay otra banda, ¿sí? Que tiene asbesto. Esta es la campana, digamos que todo el conjunto aquí de la banda entra dentro de la campana, pero no queda haciendo contacto con sus bordes, ¿sí? Y acá se sujeta por este otro mecanismo. Acá también hay unos orificios donde van los pernos de la llanta. Entonces la llanta en ese caso va montada aquí, la llanta del vehículo, ¿sí? Y en este caso están las dos bandas, ¿cierto? Y cuando se frena, se extienden y entran en contacto con la campana, haciendo que frene por rozamiento esa llanta o ese sistema. También es utilizado el asbesto en una gran cantidad de elementos de la construcción. Entonces lo vemos en las tejas, lo vemos en los tanques de agua, lo vemos en la tubería, ¿sí? En canaletas, entonces, en fin, en una gran cantidad de elementos que se utilizan en la construcción. Y se utiliza allí por sus propiedades mecánicas. Por ejemplo, tiene grandes propiedades a la presión, ¿sí? A la resistencia a la presión. Entonces, por eso en tuberías de alta presión es muy útil el asbesto. Por su resistencia al calor, entonces es utilizado en trajes, o sea, el traje completo, con guantes, con zapatos, con la mascarilla, etcétera, que utilizan los bomberos. Entonces tenemos trajes de penetración. Estos trajes de penetración van a permitir acercarse al fuego para controlarlo con el medio de extinción que se esté utilizando y también permite pasar por el fuego en un momento dado. Entonces son características importantes que tiene el asbesto en su resistencia al calor. También aquí vemos un empaque. Entonces ese empaque, que hacer un empaque en una brida o cualquier otro elemento, pero entonces es un elemento cuya temperatura es muy alta, entonces va a generar mucho calor. Entonces en ese caso ese empaque asbestado va a ser de mucha utilidad. Se utiliza también en aislamientos térmicos. Entonces también en cintas, en empaques, empaquetaduras, donde va a haber elevadas temperaturas, entonces va a ser adecuado. En molinos, por ejemplo, molinos de esferas, las esferas, es decir, es una cámara, o sea, para los que no saben qué es un molino de esferas, entonces básicamente una cámara, por dentro tiene un recubrimiento en un material asbestado, para que las esferas que hay dentro, al moverse el molino, pues se van a mover esas esferas y van a golpear el material que estamos moliendo. Entonces en ese caso, ese recubrimiento asbestado pues tiene la propiedad que va a resistir los impactos de esas esferas
y el calor que por rozamiento se genera también, entonces lo va a resistir. Obviamente tiene un tiempo al cual hay que cambiarlo, implica todo un proceso para esa manipulación de ese asbesto, o de esas partes que contienen asbesto. Bien, entonces esas eran como las bondades del asbesto, y ese es el por qué se ha utilizado el asbesto, digamos, en tanta cantidad y en tantos procesos, ¿sí? En las centrales eléctricas también se utiliza, teniendo en cuenta su propiedad de no ser conductor de la electricidad. Entonces hay casos donde necesitamos aislamientos, entonces se utiliza. Pero lamentablemente tiene un efecto negativo. Entonces ese efecto negativo ocurre por la inhalación del asbesto y ese asbesto llega a los pulmones. Por vía oral y por vía dérmica no se ha determinado, digamos, que exista una enfermedad asociada al cáncer. Por inhalación, entonces fundamentalmente va a producir asbestosis o amiantosis, podemos decir asbesto, amianto, entonces podemos decir asbestosis o amiantosis, y puede generar también pues cáncer de pulmón o cáncer de la pleura. Entonces cáncer de pulmón es, digamos, un cáncer que se produce en el tejido interno del pulmón, la pleura es el tejido externo del pulmón, y es allí donde podemos tener cáncer. ¿Cuáles son cuál sería el diagnóstico? Entonces a través de radiografías, de imágenes diagnósticas, se va a determinar, digamos, dónde hay problemas o dónde el pulmón presenta cicatrizaciones, dónde presenta, digamos, defectos que se van formando con relación al asbesto. Entonces la asbestosis fundamentalmente, ¿qué es? Cuando una fibra de asbesto alcanza el pulmón, entonces, como un mecanismo de defensa, el organismo trata de encapsular ese elemento extraño. Entonces allí se va a formar una cicatrización, ¿sí? De cuenta cuando nos cortamos y tenemos después una cicatriz, una cortadura que nos dejó cicatriz. Ahí es más durito, donde tenemos una cicatriz es una superficie más dura. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que hay muchas fibras de asbesto en el pulmón, hay muchas cicatrices, ¿sí? El pulmón es un tejido elástico para permitir la inhalación y la exhalación del aire, ¿cierto? Entonces, en la medida que va teniendo partes duras por esa asbestosis, entonces ya ese movimiento no es el mismo. Entonces empieza a haber dificultad para respirar y normalmente hay tos. Entonces, esos son, digamos, síntomas de una asbestosis que no son únicamente, digamos, son síntomas no exclusivos de la asbestosis o de un cáncer de pulmón, pero quien está trabajando con asbesto, con amianto, pues tiene que hacerse esos exámenes, digamos, previos o periódicos y de retiro cuando estamos en un trabajo que implica ese contacto con el asbesto. Digamos que hoy en día pues ya no tenemos ese problema, o sea, lo tenemos con el retiro o con la manipulación de los residuos, pero no lo tenemos, digamos, en los países donde se ha prohibido el uso del asbesto. ¿Y el cáncer qué es? Entonces la asbestosis, decíamos, va a haber partes que se endurecen en ese tejido pulmonar y que va a dificultar el movimiento que tiene el pulmón en los procesos de inhalación y de exhalación en una forma, digamos, elástica, fácil, ¿sí? Entra el aire, sale el aire sin ningún problema. Cuando hay esa cicatrización, se dificulta, y eso es asbestosis. Cuando hablamos de cáncer, estamos hablando de una proliferación celular
¿sí? O de una reproducción celular sin freno. Entonces, es decir, no hay simplemente una cicatrización, sino que se sigue generando tejido. Y al seguirse generando tejido, digamos una reproducción celular sin freno, se empiezan a formar tumores. Y esos tumores van a estar en un tejido y se pueden ir o distribuir hacia otros tejidos, hacia tejidos pues cercanos. Entonces, esa es la parte negativa. Y esa parte negativa nos llevó a la prohibición del asbesto. Probablemente no supimos controlarlo, no supimos establecer las medidas de control, los sistemas de extracción, los sistemas de inyección de aire, los sistemas de ventilación, el uso adecuado de los elementos de protección personal desde cuando se debían utilizar, ¿sí? Digamos, el cáncer por asbesto no sucede de la noche a la mañana, pueden pasar 20, 30, 40 años, ¿sí? Dependiendo de algunas variables. O sea, es una enfermedad que se detecta tarde, entonces digamos que ese pudo ser un problema, pero fundamentalmente no se supo manejar el asbesto. Y llegamos a esta conclusión, que es prohibirlo en muchos países y probablemente termine siendo prohibido en muchos otros países, o controlado, quién sabe, no sabemos. Bien, el asbesto tiene unos valores límites permisibles. Estos que les estoy presentando son valores límites permisibles de la ACGIH y nos muestran el TLB-TWA, que sabemos que es una exposición para 8 horas al día, ¿cierto? En este caso es 0,1 fibras por centímetro cúbico. Ese es el conteo. ¿Qué es 0,1 fibras por centímetro cúbico? O sea, para que nos quede más fácil de entender, multipliquemos por 10. Entonces 10 centímetros cúbicos es un cubo de 10 por 10. Un cubo que tiene 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. 10 por 10. 10 por 10 por 10. Bien. Y ahí podría haber una fibra. Una fibra que tiene aproximadamente 3 micras. Entonces ese sería ese TWA, que es para 8 horas de exposición. Acá está el valor STIL, el valor ceiling, que no hay, digamos, no se determina valor para esos casos, sino únicamente para el TWA. Pero les recuerdo, el STIL era aquel valor al cual podemos estar expuestos durante 15 minutos al día, y que esos 15 minutos se pueden repetir 4 veces, siempre y cuando haya una hora de descanso, es decir, una hora de descanso a la exposición. Es decir, que me voy a un área completamente limpia, donde no tengo ningún otro contaminante. Entonces puedo tener 4 exposiciones de 15 minutos, siempre y cuando estén separadas una hora, y esa hora en un lugar completamente limpio. Y el valor techo es un valor al cual no podemos estar expuestos en ningún momento. Pero en este caso, pues solo estamos hablando del TLB-TWA para el asbesto. Bien, hay un proceso de prohibición. Ese proceso de prohibición, ¿qué pasa ahí? Entonces simplemente existe el asbesto, que tiene unas propiedades que ya explicamos, unas propiedades mecánicas, físicas, químicas, ignífugas, de no conductor eléctrico, que hacen que sea muy útil en diferentes procesos en la industria. Lamentablemente no supimos controlarlo y ha generado grandes problemas de asbestosis y de cáncer pulmonar. Ese cáncer pulmonar, ese es un gran problema, no solo para ese trabajador, sino para toda su familia. Entonces se convierte en un problema social. Y más que no es una persona, sino que han sido muchas personas. Se presenta también cuando en esos sitios donde se utiliza el asbesto sin un control adecuado, entonces ese asbesto sale al medio ambiente y afecta también a las personas que están alrededor
de esa industria. Entonces sabemos que es un problema para la salud grave, y que es un problema para la salud directo e indirecto. ¿Eso qué ocasionó? Ocasionó que las familias se quejaran, ocasionó que hubiera huelgas, ocasionó que hubiera debates, ¿sí? Y finalmente sale una ley, ¿sí? La ley 1968 de 2019. Y esta ley entonces ya establece unos objetivos, unas prohibiciones, es decir, tiene muchos contenidos, ustedes la pueden buscar, ley 1968 de 2019 de Colombia, ¿sí? Generada por la Presidencia de la República de Colombia, y es emitida el 11 de julio de 2019. ¿Cuál es el objetivo de esa ley? Entonces el objetivo es preservar la vida, la salud y el ambiente frente a cualquier modalidad de asbesto que pueda afectar a las personas. Entonces, ese es como el objetivo que tiene la ley, ¿sí? Y por supuesto que eso ¿a qué lleva? Lleva a la prohibición, porque no hubo forma de controlarlo, no se controló, se salió de las manos y entonces tenemos que prohibirlo. ¿Y se prohíbe bajo qué términos? Digamos, en Colombia está la legislación de Colombia, ya cada país pues mira su legislación al respecto, o mira si de pronto todavía es permitido el uso en algunos países. Y de pronto este video les sirva para saber que o que hay que controlarlo perfectamente o que hay que prohibirlo. Entonces se prohíbe explotar, producir, comercializar, importar, distribuir o exportar cualquier variedad de asbesto. ¿Sí? Ya vimos las variedades que había, cualquier variedad de asbesto. O sea, no es que unos sí y otros no, sino ninguna variedad de asbesto es permitida. Y de los productos con él elaborados en el territorio nacional. Entonces no solo son el asbesto como tal, sino los productos con él elaborados. Entonces todo lo que habíamos visto, las pastillas para frenos, las bandas para frenos, las tejas, los tanques de agua, ¿sí? Las canaletas, la tubería, los aislamientos térmicos, los aislamientos para conducción eléctrica, etcétera, 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 están prohibidos, o sea, en su totalidad, ¿sí? Y en esta legislación colombiana están prohibidos, es decir, salió la legislación el 11 de julio de 2019, pero está prohibido a partir del 1 de enero de 2021. Entonces eso quiere decir que dieron como 1 año y medio para que algunas fábricas, etcétera, se pudieran acomodar. De pronto un tiempo muy corto, pero esa es la ley. Y así estamos en este momento. Bien, ahí también se habla de políticas públicas para la sustitución del asbesto instalado. Es decir, ya hay asbesto, o sea, está prohibido, pero el que está instalado, el que estaba dentro de un molino y hacía parte de su aislamiento, aislamientos en unas tuberías que no se han cambiado porque están en perfecto estado, tejas sobre cerchas en muchos techos, tubería que conduce agua, ¿sí? Pues eso está allí. Entonces, para esa política pública de sustitución del asbesto instalado se dan 5 años. ¿A partir de cuándo? Del 11 de julio de 2019, cuando se emitió la ley. Para eso, ¿qué se hace? Se ha hablado con 4 ministerios en Colombia. Hay que ver en cada país cómo se ha hecho. En Colombia se hizo a través de 4 ministerios. El Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Porque todos
tendrían relación con la exportación, con la importación, ¿sí? Con el uso del asbesto, ¿sí? Entonces tienen alguna relación y por eso están todos que en forma mancomunada deben buscar esa política pública. Bien, dentro de esa política pública de sustitución del asbesto, entonces se crea una Comisión Nacional para la Sustitución del Asbesto. ¿Sí? Entonces ya se crea esa comisión para que trabaje sobre esa política y con los ministerios que hablamos. Cesa actividades la Comisión Nacional de Salud Ocupacional del asbesto, crisolito y otras fibras. Entonces esas actividades, ¿por qué? Pues porque ya no está permitido el uso. ¿Sí? El crisotilo es el que más se utiliza. Se habla de un 94%, es decir, de todo el asbesto que hay, el 94% es el crisotilo, que es el que conocemos también como asbesto blanco. Y también se crea la ruta de atención integral para personas, digamos, expuestas al asbesto. Entonces aquí pues estamos hablando como de las personas que ya están, digamos, que estuvieron expuestas al asbesto, pero tendríamos que hablar ahí también de las personas que van a tener manipulación con los residuos de asbesto cuando se esté retirando. Bien, ahora miremos el tema de la manipulación de residuos. ¿Sí? Aquí me he basado en una norma, en una guía que hay de la CAR y la he utilizado para la presentación. Pues tomándole algunos aspectos de normas NTP, hay muchísimas normas NTP, estas técnicas de prevención, que ustedes pueden mirar, ¿sí? Y completar, digamos, esta presentación que les estoy haciendo en este momento. Entonces, dentro de ese asbesto, o de esos residuos de asbesto, entonces hablamos de peligrosos y no peligrosos. Acá tenemos que tener mucho cuidado con esa parte de peligrosos y no peligrosos. No peligrosos no estamos diciendo que no generen ningún peligro. Yo diría no peligrosos entre comillas. Pero nos estamos refiriendo a esos no peligrosos a los residuos de alta densidad. Mientras que los peligrosos son los residuos de baja densidad. ¿Cuál es la diferencia? Entonces básicamente, ¿qué es? Que los residuos de baja densidad fácilmente pueden quedar suspendidos en el aire. ¿Sí? Mientras que los residuos de alta densidad son aquellos residuos de elementos compactos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una teja de asbestocemento nueva, es una teja que es compacta. ¿Sí? Si hablamos de unas pastillas para frenos, de unos embragues, de unas bandas para frenos, de un recubrimiento interno de un molino, entonces es compacto, ¿sí? Entonces normalmente no genera fibras en suspensión, ¿cierto? Cuando hablamos de baja densidad, entonces es cuando, por ejemplo, estamos haciendo el desmantelamiento de un recubrimiento de una tubería, un recubrimiento para aislante térmico. Cuando estamos retirando ese material, por el calor que ha soportado, etc., incluso podría empezar a desintegrarse en el momento que lo estamos retirando y empieza a desmoronarse, puede caer y empieza a generar fibras. Ahora, el que llamamos no peligrosos y decimos, por ejemplo, una teja, si nosotros rompemos una teja con una cortadora, pues vamos a generar, lo vamos a volver de baja densidad. Eso que es de alta densidad, lo vamos a volver de baja densidad. Si nosotros pensamos en las pastillas o en las bandas de los frenos, que les expliqué hace un rato, entonces
no tienen, es de alta densidad, pero en el proceso, cuando frenan, hay un rozamiento y ahí se genera un polvillo. Ese polvillo, por ejemplo, en los talleres se evidencia, ¿sí? Porque va a quedar en la campana, por ejemplo. Hay parte que va a salir digamos, va a quedar libre, con el movimiento del carro va a quedar al aire libre, ¿sí? Y hay una parte que ya queda dentro digamos, dentro de la campana, en el caso del freno de bandas. Entonces, cuando llega al taller y vamos a hacer el cambio de bandas, el cambio de pastillas, se suele hacer muy frecuentemente soplar con aire a presión. Entonces van a levantar ese polvo, va a quedar en suspensión y esas fibras están ahí, esas fibras de asbesto. Y se van a inhalar si no se está utilizando los elementos de protección personal adecuados. Además, es decir, no es solo usar el protector respiratorio adecuado, sino evitar dispersarlo, ¿sí? Y al soplarlo estamos dispersando por diferentes partes. Entonces, fíjense que algo que es de alta densidad, se vuelve de baja densidad en el proceso, ¿sí? Bien. Ahí tenemos algunas imágenes para hablar de baja densidad. Entonces hablamos del recubrimiento de una tubería. Estamos retirando. Normalmente ese recubrimiento va con un elemento aluminizado, ¿sí? No lo ve así en las fábricas, no ve directamente el aislamiento de asbesto, ¿sí? Sino está cubierto por un material. Generalmente ponen un tipo de aluminio. Entonces cuando retiramos eso es de baja densidad. Es decir, puede quedar en suspensión y más cantidad, digamos, de ese asbesto que se esté generando. Cuando utilizamos herramienta, ¿sí? Porque estamos retirando, por ejemplo, residuos que han quedado en una superficie. Entonces, ahí aconsejamos utilizar herramienta manual. Ahí vemos en un caso se está utilizando una espátula, ¿cierto? Es una herramienta manual. O podemos utilizar una herramienta eléctrica, pero de baja velocidad, ¿sí? Para disminuir, digamos, el material asbestado en el aire. Aquí aparecen los elementos de protección personal también. Entonces, ¿por qué los elementos de protección personal? Porque estamos en un área donde tenemos partículas, fibras de asbesto, ¿cierto? Y van a quedar en nuestro overall, en el tie-back, van a quedar en los guantes, van a quedar en las botas, van a quedar en la mascarilla, ¿sí? En la capucha, en las gafas. Entonces, los elementos de protección personal se consideran de baja densidad y los que son desechables deben desecharse, ¿sí? Aquellos elementos que son desechables deben ser desechados. Bien. O sea, no los vamos a utilizar otra vez. Para elementos como las gafas, los guantes, depende del tipo de guantes, las botas, que los podemos limpiar, ¿cierto? Que los podemos lavar. Pero igual hay que tener cuidado con esos residuos de asbesto. Bien, residuos de alta densidad, entonces hablamos ya de las tejas, por ejemplo. Ahora, las tejas, dependiendo del estado en que se encuentren, podrían ya estar generando fibras al medio ambiente. Si están ya muy deterioradas, si están rotas. Los tanques de agua, entonces vamos a tener el mismo proceso. Las pastillas y las bandas para frenos, los embragues. Entonces allí podemos tener alguna material, digamos, de baja densidad, pero la pastilla como tal la consideramos de alta densidad, ¿sí? Porque la pastilla como tal es sólida. Ya en el proceso, por ejemplo, del taller, habría que recoger, habría que aspirar, no soplar, ¿cierto? Más adelante vamos a ver esos controles. Y de igual forma con la tubería. Entonces esos son residuos de
baja densidad y de alta densidad, como para que tengamos un panorama de lo que es alta densidad y baja densidad. Bien, ¿cómo sería el proceso para ese retiro de material o de residuos asbestados? Entonces tenemos que hacer una inspección visual. Entonces hay que ir al sitio para determinar qué es lo que pueda tener asbesto. Esta tubería puede tener asbesto, ¿sí? Las tejas pues son de asbesto cemento, tienen asbesto, la tubería. Entonces hay que determinar de qué material están hechas las cosas que vamos a retirar, ¿sí? Evaluación del estado en que se encuentran. Entonces tenemos tejas, pero las tejas están en buen estado. Tenemos tejas, pero las tejas están rotas, las tejas están ya en un estado o en un deterioro que podrían estar ya generando fibras al medio ambiente, ¿cierto? Se debe señalizar la zona, hay que señalizar la zona indicando que se está haciendo un trabajo de retiro de residuos asbestados, que tienen asbesto. El uso de los elementos de protección personal. Entonces vamos a ver exactamente cuáles hay que usar, pero pues vamos a tener que tener un overall Tyvek con cachucha, ¿cierto? Tenemos que tener guantes, guantes de carnaza pueden ser, monogafas, ¿sí? Pues botas obviamente. El overall tiene que ir, no el guante por fuera, no el guante cubriendo el overall, sino el overall cubriendo el guante. Y de la misma manera con las botas. Entonces el overall, la bota del overall cubriendo pues la caña de la bota, ¿sí? Y no metiéndolo, no al contrario, no metiendo el overall entre la caña de la bota, porque pues puede ingresar por ahí asbesto o material asbestado. Y de igual manera con los guantes. Bien, entonces digamos que esos elementos de protección personal tenemos que utilizarlos adecuadamente. La capucha hay que colocársela, ¿sí? No es la capucha aquí abajito, sino hay que colocársela, hay que cubrirse adecuadamente. Esos overoles normalmente son livianos, son ligeros, ¿cierto? Otro punto que tenemos que hacer, ¿cuál es? Humectar el material, pero ojo, humectar el material, no mojarlo, no empaparlo. O sea, no es llegar con una manguera a mojar todo. Recordemos, por ejemplo, que las tejas de asbesto se vuelven muy frágiles cuando están mojadas. Es decir, no se puede subir a un techo de asbesto cemento después de un aguacero, después de la lluvia, ¿sí? Porque entonces ya está muy mojado. Humectar es, cuando yo he visto humectar es, cogemos una pistola de pintura, como si fuera una pistola para pintura, y simplemente la tenemos es con agua. Y se agrega agua, pero muy pulverizada, ¿sí? Simplemente humectar. Entonces ahí, eso tenemos que tenerlo muy claro, no es mojar, empapar, no. Acá hablamos de algunas otras cosas o algunos otros consejos cuando estamos hablando del asbesto, pero como subimos alturas muchas veces, entonces usar plataformas para caminar por las tejas de asbesto cemento, ¿sí? Para tener una mejor protección. Obviamente si vamos a subir alturas tenemos que tener un curso certificado para alturas, tenemos que tener los anclajes, etcétera, etcétera. Pues ya es otro tema. Bien, ahí tenemos como una imagen donde aparecen digamos, las plataformas en madera para pisar sobre ellas y no directamente la teja. Debemos soltar los ganchos en el caso de las tejas, mover apropiadamente para evitar rupturas. Entonces mover con cuidado por un lado para no golpear con cosas que haya salientes que nos podemos encontrar en el camino. Y cuando estamos entregando, por ejemplo, una teja, como en ese caso, siempre que vamos a pasar algo, entonces no asumimos que la otra persona ya lo tiene, sino tenemos que comunicarnos. Entonces,
yo tengo que decir algo como es mía, ya la tengo. Es decir, tenemos que estar completamente seguros que yo ya la tengo completamente segura esa teja. ¿Sí? Porque muchas veces yo puedo ver como que ya la tiene, pero la persona no está adecuadamente equilibrada. Entonces se va a caer, se va a romper la teja y entonces vamos a tener, digamos, ya fibras de baja densidad, es decir, material de baja densidad. Bien, otra cosa es envolver en plástico resistente. ¿Sí? Envolver en plástico resistente, ¿qué implica? Es decir, los plásticos que encontramos en el mercado los venden y tienen una resistencia que no la puede decir el proveedor. Normalmente se aconseja, digamos en la guía aconsejan que sean plásticos de al menos 200 micrones o 400 micrones, ¿sí? Dependiendo del caso, pero pues hay que ver cada caso, es decir, tiene que ser resistente a mi plástico, ¿cierto? Obviamente que tenemos que tener cuidado con que cuando hay cosas filosas, puntiagudas, entonces esos elementos, digamos dentro del plástico podrían pues romper la bolsa, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Podría ser necesario a veces romper una punta, salida, romperla para guardarla de otra manera, para que no rompa el plástico, para proteger esa punta, ¿sí? Con el mismo material o protegerla con algo. Pero si es un elemento muy largo y la punta va a quedar contra el borde del plástico, pues tendríamos que romperla. Y lo adecuado sería romperlo dentro de la misma bolsa, ¿sí? Para que si sale algún material esté dentro de la bolsa. Bien, otro aspecto es limpiar la estructura. Es decir, retiramos unas tejas de una cercha, entonces se debe limpiar con un paño húmedo esa estructura o aspirar, ¿sí? Cuando aspiramos estamos hablando de una aspiradora industrial. Recordemos que las aspiradoras tienen el filtro y tienen además otro filtro para, digamos, tomar aquellas partículas que se pasan del filtro, ¿sí? En este caso tiene que ser una aspiradora industrial con filtros de alta eficiencia, ¿sí? Para que garanticemos que nada, es decir, que estamos aspirando, pero que todo el contenido va a quedar dentro de la aspiradora. La aspiradora no va a ser de bolsitas para que la lavemos, sino todo el contenido lo vamos a botar, ¿sí? Va a ser un residuo. Bien. Otra cosa que no podemos hacer, es decir, ya recogimos el residuo, no lo podemos vender, no lo podemos regalar, no lo podemos reusar, no lo podemos utilizar de relleno. Aquí cuando digo relleno, porque, es decir, si va al relleno de disposición final es diferente. Me refiero al relleno, por ejemplo, que la carretera está en mal estado en un área. Entonces vamos a usar esas tejas. No, entonces eso está prohibido. No podemos utilizar residuos asbestados para hacer un relleno constructivo en algún momento, para, digamos, mejorar el nivel de la carretera, un hueco que hay. No. Bien, si estamos hablando del caso de una demolición, que es una vez retirado todos esos elementos asbestados, ya se puede hacer la demolición. Es decir, esto que estoy diciendo aquí de último, quiere decir que si vamos a hacer una demolición, primero tenemos que evaluar qué cosas, qué elementos son de asbesto. Y primero hay que hacer la retirada, el desmantelamiento de esos elementos que son de asbesto. Y ahí en la imagen, por ejemplo, vemos que se está empacando en el mismo momento que se está recolectando. Entonces estamos recolectando y estamos empacando de una vez. Es decir, hay que llevar al mínimo la dispersión de las fibras de asbesto al medio ambiente. Ahí vemos otra imagen digamos, de embalaje. Estamos colocando ahí. Podemos tener bolsas, ¿cierto? Podemos tener plástico.
Es decir, bolsas donde vamos a meter las cosas en esa bolsa y la vamos a cerrar. Vamos a tener plásticos que vamos a envolver y con cinta vamos a cerrar ese embalaje. Y una cosa que no debemos hacer, si estamos utilizando bolsas, no podemos, digamos, como presionar la bolsa para sacar el aire que le queda, porque podrían salir fibras. Entonces eso no se puede hacer. Hay bolsas especiales que se puede hacer vacío. Entonces, en este caso tendría que ser vacío con una aspiradora industrial para sacar el aire que en un momento dado queramos retirar de una bolsa. Pero no lo podemos hacer presionando la bolsa, porque vamos a generar fibras al medio ambiente. Bueno, aquí estamos viendo parte del procedimiento, es decir, en el pasado estaba acabando con el procedimiento para alta densidad, ¿cierto? Elementos de alta densidad. Ahí en esos elementos de alta densidad, por ejemplo, las pastillas, las bandas, ya en los talleres tienen los recipientes, o sea, no tienen que ser bolsas, pueden ser también recipientes plásticos. Lo importante es que sea cual sea el recipiente, debe cerrar adecuadamente, debe sellar, cerrar en forma sellada, para evitar cualquier fuga de asbesto. Bien, entonces tenemos que tener prevención en la separación en la fuente. Entonces nosotros llegamos a un sitio, es decir, quiero que vean la diferencia. Lo que acabé de hablar era para alta densidad. Entonces, estamos retirando tuberías, estamos retirando tejas, estamos retirando un tanque de agua, en fin, alta densidad. Pastillas para frenos, bandas para frenos. Cuando aislamientos térmicos, aislamientos para conducción eléctrica, etc. Cuando hablamos de baja densidad, entonces hemos llegado al sitio y tenemos que retirar, por ejemplo, el aislamiento que tenía una tubería. Entonces, al principio tal vez mencioné algo. Entonces, cuando lo estamos retirando puede empezar a desmoronarse. Entonces, eso es baja densidad. A veces implica que tengamos que tener la bolsa ahí cerquita para evitar la caída de ese material asbestado. Ese material asbestado ya está muy mal estado, es decir, que no sale completa la tela, por decirlo así, ¿sí? Entonces necesitamos tener allí la bolsa para que todo lo que va, digamos, saliendo como residuo vaya cayendo directamente. Y podamos hacer entonces un almacenamiento adecuado. Hay un almacenamiento que hacemos ¿dónde? Que hacemos en el sitio. Es decir, todo depende de lo que estamos haciendo. Puede ser que la empresa misma está haciendo el retiro de los elementos, hace un almacenamiento. Ese almacenamiento tiene que ser en un sitio donde solo está ese material peligroso, porque el asbesto, amianto, es considerado un residuo peligroso. Y lo tenemos allí para que venga un transportador de residuos peligrosos, avalado por el Ministerio del Medio Ambiente, ¿cierto? Que tenga todo, y de transporte, que tenga todos sus avales correspondientes, ¿cierto? Entonces está avalado para llevarse ese residuo. Ese transporte se va a realizar hasta el destino final de ese residuo, ¿sí? Y tenemos que mantener, digamos, esa cadena de custodia en todo el proceso. Entonces, cómo lo retiramos, dónde lo pusimos, dónde lo almacenamos, cómo se embaló, cómo se transportó, llegó a un relleno, cómo en una celda de seguridad, lo que sea, cómo se ha manejado ese residuo. Esa cadena de custodia es fundamental y la tenemos que considerar en todos los tiempos y todos somos responsables, ¿sí? Yo soy responsable que si se lo doy a un transportador es porque ese transportador me está dando a mí las garantías que lo va a llevar hasta la celda de seguridad en un relleno, por ejemplo, y no que lo va a vender, que lo va a desocupar en la esquina, sino que es un transportador certificado.
Bien, hablamos de el retiro con herramienta manual o herramienta de baja densidad, ¿sí? De baja velocidad, herramienta de baja velocidad. Entonces hablamos la herramienta manual, que vamos a generar menos fibras al ambiente, y si requerimos ya una herramienta eléctrica, entonces, o neumática, pues lo que sea, pero digamos que tiene un sistema mecánico, entonces ya requerimos que sea de baja velocidad. Bueno, en ese transporte y disposición final que ya hemos hablado algo, entonces tiene que ser avalado, todo certificado, todos tienen que tener sus licencias. Sí, hay que tener licencia para recolección de los residuos, hay que tener licencia para el transporte de los residuos, hay que tener licencia para la disposición final de los residuos. Y esos residuos deben ir rotulados, ¿cierto? Acá tenemos, en la imagen de arriba estamos viendo un Big Bag. Entonces el Big Bag es una bolsa de polietileno de alta densidad y resisten normalmente 1 tonelada, son para 1 tonelada. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, no sobrepasar ese peso de 1 tonelada. Y se aconseja siempre que por dentro de la bolsa Big Bag haya una bolsa plástica, ¿sí? De 200 o 400 micrones según el caso, o los micrones que sean necesarios, y debe estar por dentro, es decir, no vamos a meter el material directamente sobre el Big Bag, sino sobre una bolsa interna de plástico, de polietileno de alta densidad. Y también se pueden hacer, pues, obviamente, empaques más pequeños, pero deben estar también rotulados. Bien, esto pues no es adecuado lo que vimos aquí al principio, o sea, no podemos tomar los residuos y dejarlos en cualquier sitio sin ningún... Puede ser que ya si nos tocó recoger ese residuo, nos tocó ir a recoger ese residuo, deberíamos considerarlo de baja densidad, porque está muy roto, ¿cierto? Está en mal estado, entonces debemos considerarlo de baja densidad. Cuando hablamos de alta densidad, ¿qué pasa? En el transporte, se me pasó a decírselos, pero en el transporte es lo siguiente: si ese transporte es de baja densidad, el camión, el vehículo que vaya, debe tener un furgón completamente cerrado y que cierre herméticamente, ¿cierto? Si es de alta densidad, no se requiere que sea completamente cerrado, pero sí se pide que sea carpado. Es decir, tiene que ser al menos carpado. Si son tejas que están en buen estado, es decir, que no están generando fibras al medio ambiente, se pueden llevar sin envolverlas en el plástico. Pero, ahí es difícil, ¿no? Porque alguien puede decir, o hay unas bien y otras mal. Es decir, si no las podemos clasificar y hay unas bien y otras mal, toca envolverlas en plástico. Sí, pero el transporte como tal entonces si es de baja densidad, tiene que estar completamente cerrado y herméticamente cerrado, el furgón, donde vaya. Si es de alta densidad, lo podemos llevar en un camión y se pide que esté carpado, adecuadamente carpado. Bien, y hablamos bueno ya de la señalización que debe tener cada elemento. Esa señalización, ahí vemos un ejemplo de cómo es la señalización para residuos de asbesto. Entonces es simplemente como la estamos viendo ahí. Acá tengamos en cuenta que esta parte, la parte roja es el 60% y la parte negra es el 40%. Y nos va a decir peligro, asbesto, respirar el polvo de asbesto es peligroso para la salud. Seguir las normas de seguridad. Entonces, esa es la señalización que debemos colocar en el empaque que tienen los residuos, ¿sí? Debe tener pues esa señalización
o ese rótulo que ya está especificado. Tenemos, digamos, para el transporte, entonces, el libro naranja. Alguien podría preguntarse, con relación a la señalización anterior que acabé de mostrar, ¿por qué no utilizamos el sistema globalmente armonizado? En Colombia, por ejemplo, ya hay normativa que nos dice debemos seguir el sistema globalmente armonizado. Pero recordemos que el sistema globalmente armonizado, dentro de las exclusiones, tiene a las sustancias, a los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos no se etiquetan, no se rotulan acorde con el sistema globalmente armonizado. Entonces, por eso es la etiqueta que acabamos de ver. Y para la parte de transporte, pues ya es la legislación que haya en cada país, en cada situación. Y tenemos esta. Entonces aquí estamos viendo, bueno, ahí están las dimensiones, las pueden ver después con mayor atención si así quieren. Acá dice, el libro aquí dice 90 y aquí dice 2212. Ese 2212 es para los tipos de asbesto anfíboles, ¿cierto? Y si son crisotilo, en dado caso que no sean anfíboles, sino crisotilos, entonces este numerito, en vez de decir 2212, dice 2590. Entonces ojo ahí, ¿no? 2590 para crisotilo. Y 2212, digamos que para los que son anfíboles. Y esto también es esto es de la ONU. Entonces les recuerdo que tiene, pues hay nueve categorías, ¿cierto? Que empieza con los explosivos, sigue con los gases, sigue con los líquidos inflamables, sólidos inflamables, etc. Y llegamos a misceláneos. Entonces este es misceláneo y dentro de las características que se dan para los misceláneos figura el amianto, ¿sí? Entonces adecuadamente señalizarlo con esto. Pero estos serían los números 90, 2212 o 90, 2590, según los dos casos que ya les dije. Bien, debemos reducir la emisión de fibras. Entonces, ya vimos como el proceso de desmantelamiento, la manipulación con los residuos, pero ¿cómo reducimos esa emisión de fibras? Entonces, un procedimiento de trabajo sin ruptura del material con contenido de asbesto. Entonces, llevar el material en forma segura, en forma adecuada, adecuadamente agarrado si es que lo estamos tomando, lo llevamos en las manos, ¿sí? Si lo llevamos entre dos, debemos comunicar, o entre más, debemos comunicarnos adecuadamente para saber en qué momento soltamos, en qué momento yo ya estoy seguro con la pieza, con el elemento, o si estamos utilizando un sistema mecánico. Entonces, si estamos utilizando, por ejemplo, las bolsas Big Bag, entonces no podemos cargarlas con más de 1 tonelada, que se podría romper la bolsa y va a caer todo el material. La bolsa tiene que estar en buen estado, entonces tenemos que inspeccionarla primero, ¿cierto? Entonces, evitar la ruptura. Si ese sistema mecánico que llevo el material en una montacargas, entonces revisar muy bien que la longitud del material no vaya a tropezar con partes que puede haber salidas en determinado momento, que sobresale del ancho del pasillo. En fin, toca mirar todas las cosas. Humectación del material, entonces ya veíamos que humectar, no empapar, no lavar, no con una manguera, sino lo más pulverizado que se pueda. El agua aplicada en la neblina más pulverizada que se pueda. Y utilizar herramientas manuales o de baja velocidad, ¿cierto? Debemos también disminuir la dispersión de las fibras. Ya he dicho ejemplos, pero
digámoslo acá focalizadamente. Entonces, tener sistemas de extracción localizado, ¿sí? Limpieza y recogida continua. Evitar operaciones de soplado y barrido. ¿Sí? Ahora, si tenemos que barrer o vamos a barrer, entonces humectar y confinar, si se puede confinar el área. Entonces ahí vemos, por ejemplo, en la imagen que se ha colocado plástico en todas las paredes, ¿cierto? Y que van hacia una puerta, lo que sea. Entonces está cerrado ese espacio. Pero tenemos que garantizar que lo estamos cerrando bajo unas condiciones adecuadas para las personas que van a estar trabajando dentro de ese espacio. Eso es fundamental. La extracción localizada, entonces, es muy importante. Sobre todo cuando estamos haciendo el retiro de material asbestado o recubrimientos, por ejemplo, lo que les hablaba en el molino. Entonces tenemos una cámara que es un espacio confinado y tendríamos también que manejar también ese aspecto. Tengamos en cuenta que cuando estamos haciendo retiro de materiales o residuos de asbesto, podemos tener diferentes condiciones. Entonces, acá estamos hablando muy específica del riesgo del asbesto como tal, pero podemos tener también riesgos de altura, de espacio confinado, con la electricidad, etc. Entonces, pues cada cosa hay que mirarla. Cuando yo hablo de los elementos de protección personal, hablo de los EPPs para asbesto, pero pues si hay ruido hay que usar el elemento de protección auditivo, etc. Bien, la limpieza y recogida continua también es importante, porque a veces retiramos y dejamos el material ahí y decimos, no, hoy retiremos todo y mañana lo empacamos. No, hay que retirar y de acuerdo ya a la planeación que se haya hecho y vamos a empacar en tal tamaño, entonces vamos empacando para evitar que las fibras queden en el medio ambiente. Bien, ahí simplemente para mostrar la parte del confinamiento cuando toque hacerlo. Entonces eso se hace ¿para qué? Pues para evitar la dispersión de las fibras. Es decir, yo estoy retirando aquí algo que me genera fibras, voy a evitar que se vayan hacia otra área. Bien. Bien, tenemos que facilitar la limpieza y la descontaminación. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Recubrimiento del suelo. ¿Recubrimiento del suelo con qué? Con un plástico. Entonces, cuando estamos retirando, no vamos a retirar y a colocar sobre el suelo directamente, sino ya sobre un plástico. Que puede ser el plástico donde vamos a envolver o el plástico que vamos a meter luego con ese material dentro de una bolsa. Limpiar por vía húmeda, entonces es, digamos, lo mejor, pero vuelvo y enfatizo, limpiar por vía húmeda, humectando, no empapando, no lavando, sino humectando. O limpiar por vía seca mediante aspiración. Y ese aspirado, ya les decía que la aspiradora tiene que tener filtros de alta eficiencia. O sea, es una aspiradora industrial, no una aspiradora común y corriente. Prohibir el barrido o aspiración convencional. Y ahí pues en la imagen vemos que tienen el plástico, que han colocado unas tejas, las van a envolver por lo que podemos apreciar y van a seguir con el proceso. Elementos de protección personal. Entonces, necesitamos la mascarilla. Ahora esa mascarilla puede ser una mascarilla normal, podemos tener una mascarilla media cara, una mascarilla full face, ¿cierto? Podemos tener incluso, si digamos estamos en un ambiente con residuos de baja densidad de asbesto en gran cantidad, ¿sí? Podemos incluso necesitar un equipo motorizado, es decir, un equipo con suministro de aire, ¿sí? Bien, entonces necesitamos pues nuestro overall Tyvek, necesitamos la mascarilla, diferentes tipos de mascarilla hay, pues hay que mirar cuál es el más apropiado para cada situación. Monogafas de seguridad. Dentro de las mascarillas, entonces hablemos básicamente de tres tipos: FFP1, FFP2, FFP3, ¿cierto?
Entonces una mascarilla que esté referenciada como FFP1, ¿sí? Es una mascarilla que retiene el 78% y es para materiales no tóxicos y no fibrogenicos. Es decir, que no nos serviría para fibras de asbesto. ¿Sí? FFP1 no nos sirve para lo que vamos a hacer con asbesto. Entonces, esa es una situación, digamos, para que sepamos. Ahora, lo mejor, obviamente, siempre es, le preguntamos al proveedor y le vamos a decir al proveedor cuál es la mascarilla que nos ofrece, obviamente certificada, etcétera, etcétera. La FFP2, entonces, esa es una mascarilla que no es para sustancias tóxicas, pero sí nos sirve ya para las fibras de amianto, ¿sí? Esta tiene, digamos, un 92% de retención, ¿sí? Apenas un 8% de fugas que se pueden presentar, pero no tóxicos, ¿cierto? Y la FFP3, ahí los colores que hay no es que sean convencionales, ¿no? Simplemente puse esas imágenes, no es que sea convencional el verde, no. Simplemente la puse así la mascarilla porque pues, la hice para la presentación. Entonces, FFP3 ya tiene una retención del 98%, ¿cierto? Podemos tener sustancias tóxicas y podemos tener también bacterias, virus, esporas, hongos, ¿sí? Entonces esa nos sirve para todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Si estoy en un sitio donde solo están las fibras de asbesto, pues me sirve la FFP2, ¿cierto? Si estoy hablando, ahorita, por ejemplo, si estamos hablando que hay un virus, entonces necesitaría la FFP3, necesariamente, ¿cierto? Y que me está cubriendo ambos casos. Bien. Y tenemos pues el traje, el overol como tal. La capucha siempre hay que utilizarla. Siempre tienen que estar en buen estado los cierres, digamos, la parte elástica que trae en las mangas, ¿sí? Y en las botas, para que cierre adecuadamente. Es desechable, ¿sí? Ya hablamos que todos los elementos de protección personal nos van a generar residuos de baja densidad, porque es donde se queda adherido el material que estaba en suspensión, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante reemplazar esos elementos de protección personal cada vez que se requiera. Bien, entonces básicamente que esta era la presentación que quería hacerles respecto al asbesto. Espero que les sirva. De todas maneras, hay que acudir a toda la literatura que hay al respecto, a las diferentes legislaciones en los países, a las normas técnicas de prevención, para, digamos, profundizar y ya mirar cada uno el caso específico que tenga. Nos vemos entonces en el próximo video.